Ahora, en el contexto de lo que el Señor viene hablándole a los discípulos, en esta comisión limitada, cuando les dijo que fuera y le hablaran primero, le predicaran el evangelio del reino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahorita les habla del vaso de agua. Verso 40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es una escalera. El que reciba a los apóstoles, recibe al Señor. Y el que recibe al Señor, recibe al Padre, que fue el que lo envió. Jesús les está hablando de una manera que era corriente entre los judíos. El señor Barclay comenta, cuando Jesús dijo esto, estaba hablando de una manera que era corriente entre los judíos. Los judíos creían que el recibir al enviado o mensajero de una persona era como recibir a la misma persona. El hacer los honores a un embajador era lo mismo que hacérselos al rey que le había enviado. El recibir con amor al mensajero de un amigo era lo mismo que recibir al amigo mismo. Los judíos siempre creyeron que el honor que se hacía al representante de una persona era el mismo que el honor que se hacía a la persona cuyo era el representante. Esto particularmente es cierto en relación con los sabios y con los que enseñaban la verdad de Dios. Los rabinos decían, el que da hospitalidad a los sabios es como si trajera las primicias de sus frutos a Dios. El que recibe con afecto a los instruidos es como si recibiera a Dios. Si uno es un verdadero hombre de Dios, el recibirle es recibir al Dios que le envió. Después de que el Señor dice esto, habla de los profetas. Sabemos que hoy no todos podemos ser profetas. Y no podemos predicar y proclamar la palabra de Dios como profetas. Pero el que ofrece al mensajero de Dios el sencillo don de la hospitalidad recibirá no menos recompensa que el mismo profeta. Cuando nosotros leemos al profeta, pensamos en Isaías o a Jeremías, etcétera. Pero recordemos que había profetas también en la iglesia. La viuda recibió al profeta Elías como profeta y fue recompensada. El Señor dice en el verso 41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Recibirá recompensa de profeta. Es decir, recibirá la recompensa que él mismo habría recibido si hubiese sido profeta. Compartirá la recompensa de esa obra en la que por su bondad hacia el profeta hasta ahora toma parte. Recordemos el caso de la viuda de Sarepta. Compartió la bendición dada a Elías. Leamos en Primera de Reyes 17. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Estoy hablando del profeta Elías. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Dios no iba a abandonar al profeta Elías. Dios le había encomendado una obra a cumplir. Dios lo alimentó. Dios no iba a permitir que a su profeta le faltara lo necesario. Y esta mujer, por haber recibido a este profeta, recibió la recompensa del profeta. Otro caso. Segunda de Reyes, capítulo 4. Recuerden. Bueno, creí que lo tenía aquí en la diapositiva, pero sí los invito a ustedes que lean en Segunda de Reyes capítulo 4, el caso del profeta Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 4, en el verso 42, el Señor continuó diciendo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pero antes de ver esto último que acabamos de leer, sí, aquí tengo el texto de Segunda de Reyes 4. Recibir a un profeta, la persona recibiría la recompensa de profeta. Eliseo nos dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella?
Giezi respondió, y aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Observemos que, como dice la parte final del verso 41, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de profeta recibirá. Dios no se olvida, hermanos. Ahora, el texto es claro. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pasaje paralelo es Marcos 9. Dice en el verso 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, observe lo siguiente. El texto dice en el verso 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos. Es normal que surja la pregunta, cuando dice aquí estos pequeñitos, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿Quiénes son estos pequeñitos? Bueno, si le prestamos atención al contexto, por estos pequeños se entiende claramente sus discípulos. Porque como dice el verso 42, el mismo verso lo explica. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo. No se está refiriendo a los niños. Se está refiriendo a los seguidores del Señor. A esos nuevos seguidores del Señor. A los que son pequeñitos, a los que están iniciando. Ahora, los llama pequeñitos hablándoles de una manera cariñosa. Mateo 25:40, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Comenta el señor Barclay respecto de este verso 42, de estos pequeñitos. La gran belleza de este pasaje está en su insistencia en cosas sencillas. La Iglesia de Cristo siempre necesitará grandes oradores, ejemplos luminosos de santidad, grandes maestros cuyos nombres se conocerán en todos los hogares. Pero la Iglesia y Cristo siempre necesitarán también aquellos en cuyos hogares se ofrece hospitalidad, cuyas manos están siempre dispuestas a los servicios que hacen un hogar y de cuyos corazones fluye el cuidado que es esencial en el amor cristiano. Y como decía la señora Browning, todo servicio cuenta igual para Dios. En lo que menciona este verso 42, hay algo que quiero resaltar en este momento. Y es cuando menciona el vaso de agua. Cualquiera que dé a estos pequeñitos un vaso de agua fría, no perderá su recompensa. Ahora, un vaso de agua fría solamente. Si lo único que tiene para dar es un vaso de agua fría, eso es lo que vamos a dar.
para que el vaso de agua fría no pierda su recompensa, debe ofrecerse cuando el que lo da no tenga nada mejor que dar. De cierto os digo, dice el texto, no perderá su recompensa. El escritor de Hebreos, hablando en conexión de esto que el Señor menciona en el verso 42, de cierto os digo, si da un vaso de agua fría solamente a un pequeño, por cuanto es discípulo, no perderá su recompensa. Miren lo que dice el escritor de Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así fueron enviados los apóstoles. Y Jesús partió a predicar y enseñar en las ciudades de Galilea. Continuando en la lectura, Lucas 9:6 nos dice, y saliendo, después de que el Señor les había dado la comisión limitada de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de advertirles y también de animarlos en esta aventura. Dice, y saliendo, él y sus apóstoles pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y que los hombres se arrepintiesen. Y echaba fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La misión de los 12 era una extensión del ministerio de Jesús. Ellos predicaron arrepentimiento, sanaron enfermos y echaron fuera demonios. Con palabras y con acciones, los 12 eran heraldos del reino de Dios. Y así se establecieron pautas que hoy se siguen en el servicio misionero. Bueno, hermanos, que lo que hemos venido estudiando nosotros en estos días de esta comisión que el Señor les dio a los 12, una comisión limitada en este viaje de evangelización, de lo que les esperaría a ellos, de cómo reaccionarían los demás ante el mensaje que ellos predicarían y cómo aquellos que de buena voluntad lo recibieran serían recompensados por nuestro Dios Todopoderoso. Esto hoy en día se sigue cumpliendo. Dios los bendiga, mis hermanos.